libro del profeta Oseas, capítulo 2. Vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Oseas, capítulo 2, verso 6 y verso 7. Dice la palabra de Dios: Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Volviendo al Señor. Estos dos versículos son un paréntesis de misericordia en un pasaje de amenaza. Porque si leemos al principio del capítulo 2, dice la palabra de Dios, palabras muy duras. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro aparté, y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. En medio de este cuadro, aquí encontramos en estos dos versículos un paréntesis de misericordia. Lo primero que podemos decir de estos pasajes es el carácter terco de muchos pecadores. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Ordinariamente significa haber fracasado en sus propósitos. Detalles de estos fracasos nos son dados en los versículos anteriores que ya leímos. Por esta razón leemos la declaración de que a causa de sus anteriores faltas, el Señor está probándole con ciertas medidas disciplinarias. El nivel de terquedad y obstinación por el pecado es tal que medios extraordinarios y severos han de ser usados. Aún así, los hombres saltan setos y vallados para alcanzar sus pecados favoritos, para alcanzar sus pecados preferidos. Solo el divino poder de Dios puede vencer a los pecadores endurecidos. Dios mismo tiene que interponerse de modo personal, o de otra manera nadie o muy pocos se volverían a Él. Cuán grandes pecadores deben ser aquellos para que ni cerca ni vallados puedan detenerles, a menos que Dios venga con toda la omnipotencia de su gracia. Cuán grande debe ser el deseo de pecar, que ni siquiera las caras consecuencias de sus pecados lo detienen y lo llaman a la reflexión. Vemos aquí los medios que Dios usa para hacerles retornar, para hacerles volver en sí. Agudas aflicciones, duras aflicciones. Yo cercaré tus caminos con espino. Muchos son llevados a reflexionar por tales medios, por duras pruebas. Yo cercaré con seto tus caminos, porque de otra forma no se acercan a Dios. Esto solo nos muestra el carácter fuerte, el carácter difícil de muchos pecadores. Medios como la enfermedad, hay algunos que hay que ponerlo en cama para que dejen de pecar, para aminorar un poco su arrolladora obstinación por pecar. Problemas económicos. Una de las pocas cosas buenas que tiene la crisis es que hay personas que solo se acercan a Dios cuando tienen un gran problema, una crisis económica, están sin trabajo, un hijo enfermo, problema de dinero. A muchos
hay que llevarlos a estados límites, a estar contra la pared, contra la espada y la pared, para que se puedan acercar al Señor. Y cercaré con seto y no hallará sus caminos. Dios pone otras veces dificultades insuperables y levantaré una pared. El Señor de amor y de toda gracia pone a veces impedimentos en el camino de aquellos a quienes Él quiere salvar. A veces tomamos decisiones que a la larga nos van a alejar de las cosas del Señor y son bloqueadas por el Señor mismo. Recuerdo un hermano de Colombia que una vez me contó que él estaba progresando mucho económicamente y se había comprado un bote, pero trabajaba de lunes a sábado y el único día que tenía para pasear en su bote era el domingo, el día del Señor. Así que empezó a pasear su bote y alejarse del Señor, hasta que un día el bote quedó encallado en unas piedras en medio del mar. Y él entendió que Dios le estaba hablando y me dice, ahí mismo dejé el bote. A veces los proyectos y planes de alguien no andan bien, son cercados hasta que se humilla ante Dios. Perplejidades cegadoras, de modo que no encuentre su camino. Dios produce ceguera. Muchas veces en el pecador anda dando golpes a ciegas y no hallará sus caminos. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, en un espacio relativamente pequeño de tierra, pero no tenían la dirección de Dios. Dios lo puso a dar vueltas a ciegas en todo ese tiempo. Nada le funciona, nada le resulta, no pega una, porque Dios tiene bien cercado con espino sus caminos. Ha levantado una pared y hay falta de visión para que no halle su camino. En la palabra de Dios encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 11, cuando los hombres quisieron hacer aquella torre de Babel, dice la palabra de Dios que Dios confundió sus lenguas. En otra ocasión vemos en la palabra de Dios cuando varios pueblos se reunieron para atacar al pueblo de Israel, de Judá y a Josafat. Y dice la palabra de Dios que Dios confundió sus mentes. Y todos los que fueron a atacar al pueblo de Dios se pusieron a pelear unos con otros. La palabra de Dios nos dice lo que se levantaron contra Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Allí Dios le produjo ceguera. Y el profeta Eliseo lo llevó a Samaria, donde ellos no querían ir. Dios levanta una pared, produce ceguera, confunde los caminos del pecador para que vuelva en sí. Completos fracasos. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Amigo querido, hermano, que tu comunión y relación no es la mejor. Si el Señor está poniendo algún tipo de cerco, de pared en tus planes, en tu vida, hazle caso. Hazle caso ahora. Es porque te ama y no quiere algo peor para ti. Es para que vuelvas en sí, para que te vuelvas a Él. Amargos desengaños. Los buscará, pero no los encontrará. Amargos desengaños. Porque aun cuando el pecador encuentra eso que tanto desea, no es siempre lo que él esperaba, no lo llena, no es perfecto, no le da felicidad plena. Porque la Biblia y la vida misma nos enseñan que fuera de Dios todo es cisterna rota, que no retiene agua, que con nada se llena, no se sacia. Decía Pascal que hay un vacío del tamaño de Dios en el corazón de cada hombre. Que hay un vacío debido a la ausencia de Dios que solo la presencia de Dios puede llenar. Estos severos castigos son con frecuencia usados
en los primeros días de impresión religiosa y son utilizados por Dios para arar el campo del alma antes de la siembra. Es la manera en que Dios empieza a trabajar en un corazón. Amigo, esto es un gran privilegio. Que el Dios de gloria, el creador y dueño del universo, el que hizo los confines de la tierra, se preocupe por ti y te quiera salvar y traer a su redil. Eso es una tremenda buena noticia. Como dijo el predicador Billy Graham, lo más grande no es que el hombre haya subido a la luna, sino que Dios haya bajado a la tierra a buscar al pecador. Dice Juan, y vimos su gloria. Aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya venido a este mundo es la más grande noticia y sigue siendo la mejor noticia para la humanidad. De manera, amigo, que no desprecie ese gran privilegio. Es algo que debes ver como una bendición. La misma palabra de Dios dice en el libro de Job, capítulo 5, verso 17, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado, dichoso, bendecido es el hombre que Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Proverbio capítulo 3, versos 11 y 12 dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, porque el Señor a quien ama castiga, como el padre al hijo que ama, que lo corrige. Dice, no te fatigues cuando eres reprendido, no desmayes, dice el libro de Hebreo, porque Jehová al que ama castiga. No menosprecie la corrección del Todopoderoso. En el Salmo 32, el verso 8, dice la palabra de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, porque si no, no se acercan a ti. No seas como el caballo, que si no es a la fuerza, no se acerca a Dios. Hay dos formas de aprender, por experiencia y por obediencia. Dios quiere hacernos entender, enseñarnos el camino, no a la fuerza. Y dice la palabra de Dios en el verso 10, muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores habrá para el impío. Mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Hay mucho dolor en estos días. Hay mucha gente que no tiene esperanza. Hay mucha gente desalentada. Yo miraba un señor que por las redes sociales estaba pidiendo ayuda para sus hijos. Y muchos pensaron que era un relajo, que era un vivo más. Sin embargo, este hombre se quitó la vida. Porque hay mucha gente que ha perdido la esperanza en estos días. Dice la Biblia, muchos dolores habrá para el impío. Pero el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. El Señor quiere ser misericordioso contigo, pero tienes que volver a Él. Tienes que arreglar tus cuentas con Él. El resultado deseado. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Fue lo que hizo el hijo pródigo. Iré, me levantaré e iré a mi padre. Se dio cuenta de que aun siendo un empleado de su padre, le iba a ir mejor que estando comiendo las algarrobas y la comida de los cerdos. Es lo que debe hacer todo aquel que anduvo en comunión con el Señor, que le sirvió a Dios, pero empezó a descuidar y a mostrar una actitud negativa a la palabra. Siguió extendiendo sus límites de pecar hasta que poco a poco se encontró lejísimo
de una relación correcta con Dios. Nadie se levanta una mañana y dice, hoy será mi último día en el Evangelio. No, es poco a poco que se empiezan a extender los límites. Es poco a poco que una persona empieza a alejarse del Señor. El libro de Hebreos dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Debe volver y decir, mejor me iba con mi primer marido. Debe reconocer que el mundo no le ha dado paz, felicidad y mucho menos esperanza. No le ha dado seguridad, no le ha dado una verdadera esperanza como la que el Señor ofrece y da. Recuerdos sugeridos. Era mejor para mí, porque me iba mejor entonces que ahora. Era mejor para mí. La vida de humildad y confianza infantil en el Señor era mejor para mí. La vida de confianza en su palabra era mejor para mí. La coinonía con los hermanos era mejor para mí. La adoración al Señor y hacer algo para el reino de los cielos era mejor para mí. Confesión de tristes pérdidas. Mejor me iba entonces que ahora. ¿Saben? He tenido la oportunidad de hablar con personas que gustaron los caminos del Señor y se alejaron, se apartaron. Ninguno de ellos me ha dicho que es más feliz ahora fuera de Cristo, que vive mejor. Al contrario, muchas veces es fácil notar el dolor y la vergüenza en sus rostros, porque el pecado no hace feliz a nadie. Porque el pecado no hace feliz a nadie. Porque fuera del Señor no hay quien salve. Dios liberó al pueblo. Y cuando celebraron la Pascua, debían comer la Pascua con hierbas amargas. ¿Y saben cuál era el significado de estas hierbas amargas? Era para que ellos no olvidasen el tiempo de esclavitud en Egipto. Porque cuando somos liberados de la esclavitud, de ese mal momento, cuando muchas personas salgan de esta cuarentena, de este mal momento, es fácil volver a sus andanzas. Hasta hace una semana, cuando esto empezó, quedé sorprendido. Un vecino que siempre me bombardea con dembow y reggaetón, poniendo música cristiana. Hasta mi hijo pequeño fue el que lo notó. Entonces dije, esto al parecer es grande. A la gente se le olvida. Y las hierbas amargas era para que no olvidaran el tiempo de esclavitud en Egipto. Cómo era tu vida antes de venir al Señor. Hay que tratar de observar esas cosas, aprender lecciones prácticas para nuestra vida, porque la vida cristiana es una vida de lucha, de pruebas. No todo es color de rosa, si somos sinceros, pero la vida cristiana, amigo, es una vida con sentido, es una vida con un propósito, es una vida de provecho que se invierte en el reino de los cielos, es una vida de esperanza, y no como la esperanza del ser humano, que su esperanza es sacarse el loto, su esperanza es tener un hijo pelotero, su esperanza está en otro gobierno. La palabra de Dios dice que Cristo es en nosotros nuestra esperanza de gloria, y no una gloria como la gloria del hombre. La palabra de Dios dice que la gloria del hombre es como la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando una persona entiende esto, resolución hecha, iré y me volveré. Fueron las palabras del hijo pródigo, iré y me levantaré. Es una decisión. Dios quiere que digas en esta noche, iré y me volveré. Es lo que quiere decir la palabra cuando dice arrepentíos y convertíos. Arrepentíos es dar media vuelta,
y volver a Dios. Seguir corriendo, pero esta vez correr hacia Dios con todo empeño y hacer su voluntad. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 3, verso 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Dios dice: vuélvete, vuélvete, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, volveré a mi primer marido. Si el Señor, querido amigo, ha tenido que levantar el cerco de espinos, consideremos nuestros caminos. La palabra de Dios dice: paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Paraos en vuestros caminos, meditad en vuestros caminos, reflexiona, a un pare, a un stop, y vuelve al Señor. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. El buen camino, amigo querido, es Cristo. Él es el verdadero camino. Él es el verdadero descanso, la verdadera paz. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo, nuestro Señor. Una conciencia herida es una cerca de espino, pero esta cerca guarda nuestros indómitos corazones en el verdadero camino, del cual fácilmente nos apartaríamos de no ser así. Y es mejor ser mantenido en el camino recto, con cercos y espinos, que vagar por campos de rosas en un camino equivocado, cuyo fin es la perdición eterna. Siempre digo, es mejor entrar a patadas al cielo que suavecito irse al infierno. Un joven predicador que se había apartado de los caminos del Señor llegó a ser un popular y próspero. Fue enzarzado en las redes de la incredulidad. Abandonó el púlpito y hasta se burló del nombre de Cristo que antes había predicado como el Salvador del mundo. Pero enfermó gravemente, y en su lecho de muerte sus amigos le rodearon y trataron de confortarle y animarle con sus frías y heladas teorías, pero fue en vano, hasta que su antigua fe revivió y dijo a su esposa: tráeme el Nuevo Testamento y léeme 1 Corintios capítulo 15. Cuando ella hubo terminado, grandes lágrimas rodearon sus mejillas. Cerró el libro y dijo: esposa mía, vuelvo otra vez por fin a la antigua roca que es Cristo para morir. Volviendo al Señor, paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Oh amigo, si el Señor ha puesto un cerco, una pared, si ha bloqueado tus planes, entonces ven al Señor.
Ven al Señor ahora que hay tiempo, antes que tu vida termine y toda esperanza acabe, toda oportunidad de buscar y encontrar a Dios se acabe. Ven al Señor, comunícate con alguno de nosotros, conmigo, con algún hermano. Puedes escribir ahí en el chat del Zoom, tu teléfono, la forma de comunicarte contigo. Si quieres, puedes levantar tu mano y podemos orar contigo para que hoy vuelvas al Señor, al Cristo de gloria. Él te recibirá. El Señor dice, el que a mí viene, de ningún modo le rechazo. El que a mí viene, no le echo fuera. Que el Señor les bendiga. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Querido amigo, si has entendido el mensaje de esta noche, queremos que por favor nos lo dejes saber. Si conoces algún hermano de la congregación, hazle saber.